Hola, mi nombre es Mauricio Latorre y pues bueno, en este video voy a contestar lo que es el examen argumentativo oral y pues comenzamos con la pregunta número uno, inciso A, lo cual te preguntan cómo serían los indicadores de presión y velocidad en la sección angosta y por qué. Bueno, básicamente eh, en este caso pues se puede observar que hay pues un tubo de Venturi, ¿verdad? Y digamos que aquí el flujo es constante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver un caso ideal de lo que es pues, la ecuación de continuidad. Básicamente en el tubo hay dos secciones con dos áreas diferentes y pues por ende van a terminar teniendo velocidades diferentes. ¿Y por qué se debe a esto? Bueno, básicamente cuando el área es mayor, la velocidad va a ser menor. Y cuando la área es menor, la velocidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque básicamente eh, se tiene que... Es constante este valor. O sea, área uno por velocidad uno es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, cuando uno aumenta, eh, por decir, cuando el área aumenta para uno, eh, la velocidad va a disminuir para el otro. O sea, por decir, en este caso, en la parte de la izquierda está el área menor eh, y su velocidad va a ser mayor a que la del área mayor. La del área mayor va a tener una velocidad menor. Es como que viceversa, se puede ver. Y esto se debe a la pues, ecuación de continuidad. Y pues bueno, en respecto a la presión, cuando hay mayor velocidad, hay menor presión. Entonces en la área de sección, en el área chiquita, va a haber menor presión y donde vea menos velocidad, que es en el área de la sección ancha, va a haber una mayor presión. Entonces, básicamente se puede concluir que en la parte con la sección angosta, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que la velocidad va a aumentar, bueno, la velocidad va a ser mayor eh, a que la de la sección ancha, sin embargo, la presión va a ser menor. Entonces, en la sección angosta, la velocidad es mayor y la presión es menor a la que la sección ancha. Y pues sí, esto mismo se debe a lo que es al teorema de continuidad o la ecuación de continuidad. Para el inciso B, pregunta uno, aquí te dicen que qué pasa si hay una presión en la parte ancha del tubo, una fuga más bien, por un agujero. Pues bueno, eh, si hay una fuga, básicamente va a disminuir la presión. Y el teorema de Bernoulli, con su fórmula, se puede comprobar qué es lo que va a pasar. Entonces, ya que va a haber una presión mayor, la velocidad también se va a ver afectada, por lo que dice lo de Bernoulli. ¿Cómo va a variar la velocidad? Básicamente la velocidad va a aumentar. Entonces la presión disminuye y la velocidad aumenta. Esta es la correlación que pues, se habló anteriormente. Cuando uno cambia, el otro cambia. Y pues la fórmula de Bernoulli establece esto mismo. Y como es un tubo de Venturi, se pudiera eh, un tubo de pues, en condiciones ideales, esto se pudiera comprobar con esta misma fórmula de Bernoulli. Bueno, aquí estoy corrigiendo a mí mismo. Me dije en el pasado video que la presión aumenta y no, me equivoqué. Me confundí ahí. La presión disminuye ya que pues está saliendo por la fuga, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que la velocidad sube. Es muy similar a lo de continuidad. Se tiene que mantener constante ambos lados de la ecuación. Entonces, si algo cambia de un lado de la ecuación, pues en este caso es la fórmula de Bernoulli. Si algo cambia de un lado de la ecuación, otras variables, en este caso la velocidad, se va a ver afectada por esto. Entonces, si la presión disminuye, la velocidad va a aumentar. Bueno, para la pregunta 2 del examen argumentativo oral. Básicamente te dicen que hay un rizo circular, una rampa con un rizo circular de 4 metros de altura. Y bueno, te pregunto que qué cambios de energía, en la pregunta A te pregunto que qué cambios de energía desde que sale, eh, se presenta desde que sale y en la sección circular. Básicamente, este es un caso de energía, de conservación de energía, ya que pues empieza con una altura, ¿verdad? Entonces aquí, hasta en la parte de arriba, va a haber una altura potencial, que pues esta va a ser la energía máxima a la que va a estar el sistema en todo el tiempo. Y pues bueno, ya lo que vamos a mencionar adelante se tiene que igualar para mantener esa energía. Eso es trabajo.
Entonces básicamente empieza con esa energía y va bajando. Va a adquirir una velocidad, ¿ok? Entonces digamos que en la parte de abajo del rizo circular va a tener su velocidad máxima y luego conforme sube va adquiriendo otra vez altura. Pero aquí pues va a entrar en un caso de, pues va a haber un movimiento circular. Aquí va a ser un caso de aceleración centrípeta, porque pues está en un círculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, como no hay fricción, no se desperdicia la energía, simplemente se mantiene. Entonces, eh, sí va a alcanzar la vuelta. Va a alcanzar la vuelta muy apenas, pero sí lo va a poder dar, ya que pues, empieza desde de la misma altura y va a poder dar la vuelta. En este caso, pues como es un círculo circular, la velocidad, la velocidad con la que pues, cruzaría la parte de arriba se calcula por medio de, bueno, la velocidad mínima con la que se calcula en la que va a estar en la parte de arriba del rizo, va a ser raíz de radio por gravedad. Y bueno, ya sabemos que como es un rizo, y ya conocemos si el patinador parte de 4 metros, ok, no nos dicen el radio del rizo, pero en este caso la altura en la que se va a encontrar en este punto el patinador va a ser de 2 por radio. Entonces, sí, aquí va a haber va a haber cambio de energía potencial, energía cinética y energía otra vez potencial. Y luego ya pues cuando sale de eso, otra vez hacer nada más, cuando está en la parte de abajo, otra vez va a ser solamente cinética. Y luego cuando sube, va hasta arriba, va a ser otra vez potencial. Y pues no hay fricción, entonces esto no se aplica. Corrigiéndome a mí mismo, más bien me voy a corregir a mí mismo para la pregunta B. En este caso, como mismo mencioné, se conserva la energía, ¿verdad? Entonces tiene una altura máxima de 4 metros. Entonces esto significa que como se conserva, la altura máxima a la que va a llegar a la parte de la derecha van a ser 4 metros. Entonces esto significa que va a llegar a la parte de esa altura, pues con una velocidad de casi cero, si no es que de cero. Entonces, pues no va a poder llegar a dar. O sea, entonces, en este caso, se pudiera comprobar, de hecho, si utilizamos el teorema pues, de conservación de energía, se tendría que establecer que pues, energía potencial es igual a energía cinética más energía potencial otra vez, porque pues, están en la misma altura. Eh, entonces, sí, si quisiéramos que dé más vueltas, si quisiéramos que dé la vuelta, ocuparíamos aumentar la altura un poquito para que pues, tenga la velocidad suficiente para dar la vuelta sobre este rizo. Sin embargo, en la parte A, simplemente los cambios que hay en la energía pues empieza con potencial y termina con potencial y cinética en la parte de arriba del rizo y luego cuando baja se hace otra vez cinética y luego cuando sube otra vez se hace potencial. Pero sí. Entonces nada más para estar claro, en la pregunta B, la patinadora a la altura de 4 metros, que es la misma altura que el rizo, no va a llegar a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque no va a tener la velocidad suficiente ya que se va a hacer cero. Entonces se va a simplemente regresar, considerando que se queda pegada a la pista. Si no, pues se caería en forma parabólica. Entonces si queremos que pueda dar toda la vuelta, tiene que tener un poquito más de altura inicial. Para la pregunta 3 del examen argumentativo. Inciso A. ¿Por qué se requiere más potencia comparada que cuando va en camino horizontal? Este es básicamente un carro que está pues yendo así pues, en un sentido horizontal. Y pues ¿por qué se requeriría más a que si estuviera completamente, bueno, está en diagonal más bien? ¿Por qué requeriría más si estuviera horizontal? Simplemente así plano. Básicamente, cuando un objeto va en plano, si utilizamos lo que son pues el diagrama de fuerzas del cuerpo libre, pues ¿qué va a pasar? Cuando está simplemente horizontal, el peso va a ir para abajo y esto se va a igualar con la normal. Entonces lo único que la fuerza que va a pues, ser aplicada, pues va a ser la fuerza. Y digamos que va a haber fricción, ¿ok? Entonces pues va a haber fuerza para adelante y fricción para atrás. Sin embargo, cuando esto se inclina, ¿qué va a pasar? El peso va a adquirir una componente en X y esto se va a sumar a la fricción. Entonces, al sumar todas las fuerzas, va a dar que fuerza en X va a ser
fuerza de fricción menos el peso en X. Entonces esto pues va a hacer que la fuerza disminuya y por ende el trabajo va a disminuir. Entonces pues en sí esto va a hacer que requiera más potencia para, para poder terminar el camino horizontal. Y bueno, yéndose a la pregunta B, para el inciso 3, el inciso B de la pregunta 3, se pueden hacer dos cosas. Básicamente, te están pidiendo que cómo se puede disminuir la potencia del auto al subir la misma pendiente. Si se puede. ¿Qué se puede hacer? Se puede aumentar el tiempo. Simplemente al aumentar el tiempo y utilizar, pues esto se debe a la fórmula de pendiente, ¿verdad? De potencia más bien, que es igual a trabajo entre tiempo. Si se aumenta el tiempo, pues esto va a dar una potencia menor. O también se puede hacer otra cosa. Si el trabajo del motor es eh, si el trabajo del motor es menor, entonces la potencia, por la misma fórmula, también va a disminuir. Entonces, si es cambiando, es aumentando el tiempo o pues, reduciendo el trabajo. Esto hace que disminuya la potencia del auto al subir la misma pendiente. Para la pregunta 4, inciso 1, te dicen que es un caso en el que dos objetos van a chocar. Es un caso plástico, es un choque plástico. El objeto con velocidad 2 va a tener una mayor velocidad que el objeto con velocidad 1. Entonces, ¿qué va a suceder después de este choque? O sí, cuando choquen. Básicamente, como es completamente inelástico, es perfectamente inelástico, es decir, plástico, como la velocidad 2 es mayor, al momento de chocar, la primer bola, con la de velocidad 1, se va a mover a la misma dirección a que la velocidad 2, ya que imagínese que esta es la velocidad 2 y esta es la velocidad 1, entonces se va a ir para, a ver, al revés. Esta es la velocidad 2, esta es la 1, entonces ambas bolas se van a pegar y se van a seguir moviendo para un solo lado. Sin embargo, pues como consecuencia del choque, lo que va a pasar es que se va a disminuir la velocidad. No van a ser las mismas velocidades con las que iniciaron, ya que pues van a chocar, van a perder velocidad y se van a seguir moviendo ambas para el lado que tenía la velocidad, el objeto con la velocidad mayor, que en este caso va a ser la velocidad 2. Entonces, sí, ambas bolas se van a terminar moviendo por la misma dirección que la velocidad 2. Sin embargo, como es un choque plástico, eh, y se van a tener una velocidad menor, pero van a estar así como que juntas. Y bueno, como son de la misma masa ambos objetos, la masa 1 y masa 2, el único que cambia aquí son las velocidades. Entonces, por esto mismo, la velocidad que tenga más va a ser la que pues predomina. Entonces, por eso esa va a ser la dirección a la que va a terminar yéndose el objeto, ya que pues las masas son iguales. Y pues bueno, esto se puede confirmar con la conservación de momentum, que pues es momentum lineal en este caso. Para la pregunta 4, inciso B, como te preguntan que qué sucedería si el choque fuera elástico, pues bueno, ¿qué sucede? Como estamos hablando de conservación de momentum, aquí las masas van a ser iguales, ya que esto no lo establecen. Las dos masas son esferas con masas iguales. Sin embargo, la velocidad 2 tiene una velocidad mayor. Entonces van a estar moviéndose así en direcciones contrarias y van a chocar. Como es completamente elástico, es decir, que tiene eh, un coeficiente de 1, un de 1, pues van a rebotar, ¿verdad? Van a chocar, van a perder poquita velocidad y van a ir se van a mover a direcciones opuestas. Eh, Sin embargo, pues van a como que intercambiar esas velocidades. Ahora la velocidad del objeto 1 va a ser mayor a la que la del objeto con velocidad 2. O sea, van a como que intercambiar sus velocidades. Y sí. Eh, entonces lo voy a repetir. Digamos que empiezan así. eh, y ahora la velocidad del objeto 1 va a adquirir más velocidad que la del objeto 2. Sin embargo, se va a mover para el lado opuesto. Pero aún así va a ser menos velocidad que la que iniciaron ambos. Van a perder poquita velocidad. Y la velocidad del objeto 1 va a ser mayor ahora de que la velocidad final del objeto 2 va a ser menor a la del 1 y viceversa. Esto se debe a pues, que como es elástico, de lo que establece la ecuación de pues, conservación de momentum, eh,
pues si tuviera que hacer para empezar un sistema de ecuaciones, ya que pues sabemos que es uno, y, y pues si tuviéramos las velocidades iniciales, con eso sería suficiente para poder encontrar esto. Y pues sí, te diría esto mismo. Te diría que la velocidad final uno va a ser mayor que con la que empezó antes de que chocaran. Sin embargo, va a ir al lado opuesto. Y la velocidad final 2 va a ser menor que con la que empezó, pero va a ir a dirección contraria. Entonces va a ser como que Boeing va a rebotar y se va a perder poquita energía y van a ir direcciones opuestas. Más bien, se va a perder poquita velocidad. Para la pregunta 5, inciso A. Es un patinador básicamente que está girando sin fricción y tiene los brazos cerrados. Te preguntan que qué pasa cuando extiende los brazos. Básicamente, este es un caso de conservación de momento angular. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues digamos que es básicamente la ecuación de momento angular que posee inercia por velocidad angular, ¿verdad? Entonces, cuando la persona tiene los brazos cerrados, su pues, inercia va a ser, cuando tiene los brazos cerrados va a ser menor. Entonces la velocidad va a ser pues, rápida. Sin embargo, cuando abre los brazos, ¿qué pasa? La inercia cambia. ¿Cómo cambia? Básicamente la inercia incrementa, ¿ok? Entonces, como incrementa, la velocidad también tiene que cambiar para que el sistema se mantenga constante, ya que el resultado siempre va a ser constante. Como no hay fricción, no se pierde nada de energía. Entonces, tiene que ser constante. Pero ¿qué va a pasar? Como la inercia aumenta, la velocidad tiene que disminuir. Entonces, es lo que va a pasar. Al momento de que extiende los brazos, el patinador va a perder velocidad. Si fuera al revés, eh, si patina y tiene los brazos abiertos y cierra de repente los brazos, va a adquirir velocidad, ya que la inercia va a disminuir y pues la velocidad tiene que también cambiarse para que se mantenga constante el resultado. Y pues cómo se cambia si esta disminuye, tiene que aumentar la velocidad para que se mantenga constante. Entonces eso pasaría si cierra los brazos, pero en este caso los está abriendo. Entonces lo que pasa es que al momento de extender los brazos, el patinador pierde velocidad. Y eso se debe a que pues, es un sistema de conservación del momento angular, como lo dicen y los establecen las ecuaciones, que es básicamente inercia por velocidad angular. Bueno, a lo que se debe el cambio de inercia es gracias al radio. Básicamente cuando tienes los brazos contraídos, el radio es pues, corto, en realidad casi no hay radio. Sin embargo, cuando los extiende, va a haber un radio y ese radio se va a aumentar, lo cual hace que la inercia cambie. En este caso, como pues aumenta el radio, aumenta la inercia y disminuye la velocidad. Para la pregunta 5, inciso B, ¿qué se debe hacer para que la persona deje de rotar? Básicamente esta persona está en un estado sin fricción, básicamente no se va a perder la energía que está generando. Entonces se va a mantener en este momentum angular por siempre, básicamente. Si nadie lo detiene, se va a mantener así para siempre. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se le debe aplicar una fuerza externa para frenarlo. En este caso se le pudiera aplicar un torque, ya que pues está en sí siendo un momento angular. Entonces, pues para detener un momento angular, se le pudiera aplicar lo que es un torque, o pues bueno, básicamente una fuerza para detenerlo, que tiene que ser pues contraria al movimiento, ya que si esta misma fuerza va a la misma dirección, se va a sumar y pues va a aumentar la misma velocidad a la que va la persona. Entonces tiene que ser una fuerza externa opuesta al movimiento, que pues pudiera ser un torque o simplemente una fuerza.